Bueno, vamos a dar inicio, Tensi, para estar bien el tiempo. Primero quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por asistir a esta charla abierta en la que Tensi nos va a acompañar y nos va a compartir de sus sentipensares con relación al budismo y su aplicación hacia la ceremonia del té. Eh, Esta charla es parte de un curso que se imparte en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es el curso Arte y Pensamiento Oriental, Inicios y Actualidad. Bueno, quisiera mencionarles que si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que quisieran sumar a la conversación con Tenzin, lo dejen bien en el chat o al final vamos a tener como un espacio para poder conversar con Tenzin y ahí tendremos este espacio de conversación. Voy a presentar brevemente a Valentina, a Tenzin, para que ella pueda dar inicio a su clase. Bien, Valentina Ferrufino es diseñadora gráfica, es practicante budista. En el año 2021 realizó un periodo de práctica y estudio en el San Francisco Zen Center. Es diplomada en Pensamiento y Culturas Asiáticas por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es difusora de arte y cultura en el MOA International, practicante de Ikebana Korinka y ceremonia de Té Bontemai. Imparte el curso internacional de estética y diseño japonés actualmente, que se encuentra en su quinta versión. Colabora en el Laboratorio de Ecobudismo y en la revista Buddhist Store en español. Su área de investigación, práctica y estudio se enfoca en el vínculo entre la ceremonia del té japonesa y el budismo zen. Además, ella dirige la revista Ma, que es un espacio de difusión y diálogo entre Latinoamérica y Asia. Muchas gracias, Tenzin. Por acá les voy a dejar unos datos de Tenzin por si después la quieren seguir en sus redes sociales, que también siempre está compartiendo experiencias de estas prácticas que ella tiene. Así que muchas gracias, Tenzin. Te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias a ti nuevamente, Berenice, por la invitación. Muchas gracias también a las personas que se conectan de diferentes partes. Gracias también a la tal vez curiosidad que les trajo acá o la resonancia. Eh, bueno, más allá como de tal vez todo lo académico, lo histórico del budismo y la ceremonia de té, quiero intentar hacer una bajada mucho más hoy como tal vez entrelazar un poquito más mi experiencia, cómo llegué a mi afinidad con la cultura japonesa, cómo llegué al budismo y cómo también llegué a lo que es la ceremonia de té. Así que si bien va a tener un poquito de todo esta aula abierta, mi idea también es que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la puedan hacer como les comentó Berenice. Bueno, mencionar que estoy en una zona rural, así que puede que se escuche a momentos los pájaros o tal vez mi conexión pueda tambalear un poquito, pero no pasa nada y puedo volver a entrar en cualquier momento. Bueno, parto con esta frase, que es el nombre de esta aula abierta también, que es Ta Zen Iti Mi, que quiere decir el sabor del té y el del zen es uno y el mismo. Y aquí en las fotografías podemos ver a Chunri Suzuki y a Mitsu Suzuki, que es su esposa. De cierta forma, Chunri Suzuki fue un gran influyente en lo que es traer el zen a Occidente, en particular a Estados Unidos. ¿Y por qué traigo como estas dos fotografías y menciono un poquito sobre este maestro en particular? Bueno, en periodo de pandemia, yo estaba con la intención de poder ir a Japón nuevamente y como ustedes saben, en pandemia Japón cerró sus puertas y me quedé con la intención como de viajar y de pasar un tiempo en algún templo. Y yo ya me había iniciado en budismo varios años atrás, en budismo tibetano, tenía mi iniciación, de ahí viene mi nombre Tenzin. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Había dejado como algún dinero destinado para viajar y comencé a practicar con un espacio online del San Francisco Zen Center. Conocí a un maestro que me invitó a pasar un periodo de práctica allá y dije, bueno, si no tengo nada más que hacer acá, quise viajar y ahí estuve 2 meses y medio más o menos de práctica y de estudio. Luego tuve que regresar porque las variantes del COVID iban cambiando, así que las personas que estábamos de fuera nos pedían ciertos requerimientos como vacunas y cosas así. Yo ya
decidí regresar a Chile. Y para mí particularmente esa experiencia de estar en un templo, de llevar una vida en comunidad budista, creo que fue como un antes y un después también, no solo en mi visión del budismo, sino en cómo en un futuro cercano me fui entrelazando con lo que es la ceremonia de té. Bueno, acá les traigo dos libros. Para mí son como bien amenos y livianos de cierta forma para introducirse un poquito en lo que es el budismo zen. Uno es Mente Zen, Mente de Principiante, si lo quieren buscar, que es de este maestro que les mencioné, que es Tunri Suzuki. Y al costadito vemos el libro de su esposa. Ella tiene varios libros de haiku. En particular a mí me gusta mucho porque comparte poesía zen haiku, pero con un enfoque budista. Así que igual se los dejo ahí si quieren buscar un poquito más de información. Bueno, tal vez como hacer una pequeña bajadita del zen, que es algo que menciono mucho en mis cursos también, eh, por todo lo que ocurre hoy en día con el marketing, la publicidad, em, tal vez ciertos orientalismos, las redes sociales también. Nos llega una visión a veces como muy distorsionada de lo que es el Zen, que no es algo que solamente pase con el budismo Zen, también pasa con el yoga o con otras disciplinas. Entonces, voy a dar tal vez un ejemplo súper banal, pero tal vez si vamos a Casas y Casa Ideas en Chile, esta tienda como de implementos de casa, podemos encontrar, no sé, un bowl que dice bowl tipo Zen, tipo Wabi Sabi, tipo em, pequeños jardines zen, y como que se utiliza mucho este concepto. Y también en nuestra misma sociedad como que está como muy incorporado tal vez decir, ah, es que esta persona es muy zen, o me parece que esta persona tiene ciertas características zen. Entonces, cuando hablamos del zen como tal, de la práctica, realmente no es que nos sentemos a meditar con nuestros ojos cerrados y nos desconectamos de la realidad o nos desconectamos del mundo. Más bien la práctica Zen nos invita a estar presentes en el mundo, a estar con nuestra atención momento a momento, y es algo que cultivamos en todo lo que hacemos. Nuestra meditación se extiende a todo nuestro cotidiano, que es algo que se entrelaza muchísimo y que lo vamos a ver más adelante con lo que es la práctica de la ceremonia de té. Entonces yo les traigo como una bajadita tal vez más liviana de lo que es esta mente Zen, eh, que es lo que habla también este maestro en su libro Mente Zen, Mente de Principiante. Y en palabras muy sencillas sería algo así como ver y experimentar la vida momento a momento. Es una mente abierta, libre de juicios e ideas preconcebidas. Es esta curiosidad y capacidad de asombro que está muy presente en los niños también, como que de cierta forma esta mente es nuestra mente original con la que nacemos, y a medida de que pasa el tiempo, em, a medida que tal vez esta sociedad nos va llevando a una forma de vida mucho más acelerada, mucho más centrada en lo externo, en el trabajo, en los estudios, en otras cosas, más que en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia mente, es algo que los niños todavía, no sé si todos realmente, porque hoy en día con tantos estímulos que hay también es un poco complejo, pero generalmente los niños tienen esta mente muy presente, esta mente que se asombra de lo que está ocurriendo en el momento presente. Y aquí hablo un poquito de la Ware, que me gusta mucho hacer como esta bajada, esta comparación con la poesía haiku, porque creo que está muy presente también en la poesía haiku. Podemos encontrar este estado de asombro muchas veces ligado a lo que es la observación o la contemplación o la conmoción por lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y finalmente lo que es la sencillez y la frugalidad. Bueno, esto también lo hago como una bajadita en mis clases de estética. Si es que hay algún micrófono encendido, y les pido que lo puedan silenciar. Bien, entonces acá tenemos una imagen de un Kare Sansui, que es el jardín japonés Zen, que es un jardín tipo seco. Y mi idea es hacer una bajadita de cómo podemos traducir el concepto
el budismo de Zen a conceptos, a palabras concretas. Hablo de la simplicidad o la sencillez, la naturalidad o la espontaneidad, la frugalidad, la sutileza o el refinamiento no ostentoso, el desapego y la impermanencia, que ya son términos budistas, el vacío y la vacuidad, y lo que es la serenidad. Son cosas que voy a ir mencionando también en este espacio. Y tenemos la importancia de la práctica cotidiana, la repetición, el refinamiento, el pulimiento, la transformación silenciosa, el samu, que es el trabajo o servicio, como podemos ver en la imagen. Este monje está rastrillando la gravilla, el contacto con la naturaleza y vivir el día a día momento a momento, con lo que vaya ocurriendo en el presente. De una pequeña cita de Dogen, un maestro zen muy conocido que a mí me gusta mucho leer. Eh, Dogen dice así: la vida cotidiana de los budas y los patriarcas no es otra cosa que beber té y comer arroz. Acá les traigo otra cita del libro El Camino del Zen de Eugen Herrigel. Olvidado por completo de sí mismo y perdido el sí mismo, el que bebe uno con la bebida y la bebida una con el que bebe, una situación incomparable. Veo esta frase también: la iluminación es un despertar a lo cotidiano. Bueno, ya para hacer como una entradita a lo que es el primer contacto con la Camellia sinensis o la planta del té, voy a hablar un poquito de Bodhidharma, que fue un monje muy influyente en lo que es el budismo zen. Hay muchas historias de esto, yo trato como siempre de no ser tan categórica en las explicaciones que hago, porque creo que siempre hay un espacio a la subjetividad en lo que es la historia. Y se dice, bueno, de que hay muchos relatos de Bodhidharma, pero se dice que durante años él se dedicó a la meditación, pero cedía ante el sueño y se quedaba dormido en el proceso. En una ocasión, al despertar, Bodhidharma se arranca los párpados ante su debilidad por no haber podido sostener la práctica. Los tira al suelo y ahí mismo nace la planta del té. Cuando probó sus hojas, Bodhidharma comprobó que había dado origen al antídoto para el sueño. Su mente estaba clara y centrada, lo que le permitió reanudar su meditación y transmitió después este conocimiento a sus discípulos. La relación entre Bodhidharma y la Camellia sinensis sienta las bases para la asociación entre el té y la meditación desde el origen con el contacto con la planta. Y acá es algo súper importante porque de cierta forma, obviamente la historia del té, lo que conocemos viene desde China. Hay diferentes versiones también de cómo llega el té a Japón, pero aquí ya encontramos un punto clave que es el estado meditativo con el momento de beber el té, el estado como de atención que nos puede entregar la planta del té también como una medicina. Bueno, ya entrando en lo que es el budismo zen y la ceremonia de té, voy a hablar un poquito de algunos maestros, de los más conocidos y tal vez algunos no tan conocidos: Ikkyo Soyun, Murata Yuko, Takeno Yo y Sen Rikyu, que fue uno de los mayores influyentes en lo que conocemos hoy en día como la ceremonia de té japonesa. Y vuelvo a esta frase: Cha Sen Ichimi. En el siglo XV, el monje budista Zen Murata Yuko creó un estilo de ceremonia de té diferente a lo que existía, llamado Wabicha. Él es considerado como el fundador de la actual ceremonia del té. Modificó notablemente las antiguas normas del Chanoyu, la práctica del té, y su maestro Zen fue Ikkyo Soyun. Después voy a hablar un poquito de lo que es la estética Furyu. Y él enseñó a Yuko que el sabor del Zen y el sabor del té es el mismo. Incorporó su conocimiento sobre el Zen en la ceremonia de té, también influenciado por el teatro No y el género de poesía renga. Bueno, hay que hacer también como la bajada de que antiguamente el té
venía con una influencia china muy grande y los implementos que se utilizaban eran mucho más costosos, eran de otros materiales como la plata, el marfil, y lo que se buscaba con la ceremonia de té, más que recibir a la persona que va a beber el té con un sentimiento de humildad, en ese entonces era más que nada como un ostentar de cierta forma un poder económico. Entonces, por ejemplo, yo recibí a alguien en mi casa y prestaba mucha atención a, oh, este implemento me costó tanto, este implemento viene de tal parte, y mientras más yo mostraba, era como una forma de decir, yo tengo más estatus que tú. Entonces, podemos ya empezar a ver que el objetivo de la ceremonia de té antiguamente era muy distinto a lo que se fue de cierta forma como refinando hasta los días de hoy. Obviamente, yo siento que acá es como tan diverso como hablar del budismo, y siempre lo digo, hablar de budismo es como hablar del océano, es algo muy amplio y hay diferentes líneas, linajes y escuelas, y con lo que es la ceremonia de té china también, o sea, hay algunas corrientes que son mucho más sencillas en el sentido de el sentimiento que se tiene, y también hay otras que son mucho más refinadas, entonces aquí no es todo como tan blanco o negro. Bueno, Yuko en ese entonces no estaba de acuerdo con esto, así que su ceremonia de té enfatizaba lo que es la simpleza. Obviamente fue una transición que tomó tiempo y no desechó de una vez los utensilios chinos, pero él buscaba cubrir una cierta armonía junto con los implementos japoneses y también con las materialidades que estaban disponibles en Japón, que es algo súper importante también, como obviamente van ocurriendo, yo siento como transformaciones dependiendo también del territorio en donde se practica la ceremonia de té. Por eso es tan interesante que personas hoy en día en Latinoamérica podamos practicar la ceremonia de té también con nuestro propio sentimiento latinoamericano, que es algo que voy a mencionar un poquito más al final de este espacio. Bueno, empezó a utilizar, por ejemplo, el chachacu, que es la cucharilla para el té en polvo, que es de bambú, en vez de los cucharillas chinas que estaban en ese momento, de los materiales que ya mencioné, como la plata o el marfil. Y también él prefería el estilo rústico de las tazas de té. Por ejemplo, acá podemos ver un chawan, que es el cuenco para el té, en donde evidentemente observamos la porosidad del material, la presencia de la cerámica tal vez en un estado más espontáneo. em, Podemos ver la fuerza de los elementos de la naturaleza que están presentes allí, el fuego, el agua, y el contacto obviamente es muy diferente con un implemento tal vez de porcelana o completamente blanco o completamente simétrico, uniforme, que tener un cuenco con características mucho más, por así decirlo, rústicos. Bueno, y acá menciono un poquito de Kyo-Soyun. Para mí Kyo-Soyun es un monje que en Occidente no es tan conocido y a mí me gusta mucho como reivindicarlo un poquito y difundir sobre él, porque creo que es un gran antecedente para lo que conocemos hoy en día como el wabi-sabi. Si ya lo hablamos también como una filosofía o como eh, una estética en este caso. Ikkyo Soyun fue un monje japonés que ingresó muy pequeño a un templo budista. Su historia es bastante como compleja en el sentido de cómo llega al templo, cómo fue su adolescencia en el templo también. Y algo muy interesante de Ikkyu es que él fue bastante revolucionario en ese tiempo porque se atrevió en su poesía y en su arte a tocar ciertas temáticas que en ese entonces eran como cierto tabú o que eran como un poco tapadas en la vida monástica, que es, por ejemplo, el anhelo de tener una pareja o poder explorar su erotismo, su sexualidad. Entonces es como bien interesante para ese momento histórico, social, político y cultural, este enfoque que propone Ikkyo Soyun. Para las personas que estén hoy, en mi revista le dedicamos a IQ un artículo completo, así que me pueden escribir después al Instagram de la revista, lo voy a dejar en el chat y les puedo enviar de regalo el tomo para que
pueda leer un poquito más de IQ. Tengo un fragmento chiquitito de la revista y como artista, IQ adoptó una estética conocida como Furyu, orientada a capturar el mundo con simplicidad, belleza y precisión. Mientras expresaba una crítica a las injusticias sociales, su práctica artística junto con el Zazen, que es la práctica de la meditación Zen, como eje ético reflejó tanto su paso por el mundo como su disolución en él. El Furyu es una visión estética de la vida que comprende distintos niveles: separación de lo mundano, alejarse de la búsqueda de logros materiales para acercarse a una vida en resonancia con la belleza del entorno, apreciación de la belleza, valorar la simplicidad de las formas, encontrar lo bello como intrínseco a la naturaleza, sin necesidad de artificios materiales, y finalmente el acercamiento a la naturaleza, entenderla no solo como un espacio físico, sino también como la belleza del cuerpo humano, integrando un erotismo profundo. Estos elementos configuran una manera de vivir que asume lo efímero como parte inherente de toda la existencia y reconoce que el disfrute del presente reside parte de la esencia de estar vivo. Y creo que es algo muy lindo porque de cierta forma tal vez lo que nos llega hoy en día como el wabi-sabi, que a mi parecer y a mi gusto también tiene una gran influencia taoísta, de cierta forma el budismo zen le da como un tinte un poquito más nostálgico, que lo entrelazo con el concepto del mono no aware. Espero poder mencionarlo un poquito más adelante, pero creo que IQ de cierta forma trae algo tan inherente a la existencia humana como es la exploración de la belleza en la propia existencia y el disfrutar también de esta experiencia de estar vivos. Bien, volviendo un poquito a Yuko, eh, en la carta que él escribe a uno de sus alumnos, que es la Kokoro no Fumi, Yuko explica mucho de los conceptos de la ceremonia de té, como una crítica también a esta ceremonia un poco más aristocrática. Y él dice, lo que más detestable es el orgullo y el apego. Al experto se le trata con envidia y al principiante se le trata con desprecio. Su ideal era que la ceremonia fuera una actividad donde la gente fuera tratada por igual. Yuko también creó el estándar para el área del cuarto de té. Era mucho más pequeño que lo que se utilizaba antes, y eso obviamente forzaba a utilizar muchos menos implementos decorativos y también a que sean menos participantes en la ceremonia. De cierta forma, la proximidad corporal de los participantes también es más pequeña, entonces hace que la experiencia sea mucho más íntima. También colgó el pergamino que le había regalado su maestro Ikkyu, que es una costumbre que sigue hasta nuestros días. Su estudiante Takeno Yo seguiría refinando el estilo wabista de la ceremonia del té. Luego Yo le enseñaría a su alumno Seno Rikyu, quien finalmente completó y perfeccionó la ceremonia del té japonesa. Y aquí tenemos a Seno Rikyu. Bueno, él es uno de los maestros de té más conocidos en la actualidad. Para mí es importante, creo, como, al menos como mi desafío personal a veces es como entender, si bien pueden haber algunos maestros, quiénes estuvieron antes que ellos y cuáles fueron las influencias que ellos dejaron a sus discípulos. Por eso quería mencionar un poquito de Ikkyo Soyun y también de Takeno Yo, antes de llegar a Sennorikyu, que creo que no como una crítica, pero en algunos casos es como que se le da mucho espacio a Sennorikyu y se dejan de lado maestros que realmente fueron muy importantes en la ceremonia de té. Bueno, él se conoce como el maestro que perfeccionó la ceremonia de té. Tal era su importancia que sirvió como maestro de té a dos de los señores feudales más famosos en Japón, Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. En japonés también se le conoce como Chasei o el santo del té, un importante influyente en las bases de la estética wabi-sabi. Bueno, acá podemos ver un ejemplo muy concreto del estilo de ceremonia de té wabi-cha, que también está muy ligado con lo que es el wabi-sabi. Esta es la Tayantia House, que está en Yamazaki, Kyoto, y ya podemos ver un contraste súper evidente, tal vez con lo que se conocía antes de la ceremonia de té. Por ejemplo, los materiales más nobles, vemos la presencia del bambú,
los tatamis. Es un cuarto de té en el que podemos ver que existe el paso del tiempo. No se ve como un espacio pulcro, se ve como un espacio que tiene huellas. Y esas huellas hablan también de este ciclo natural de la vida y de la muerte. En algún momento estos materiales van a cumplir su ciclo. Y eso también tiene que ver con esta experiencia de la ceremonia de té como un encuentro que es único. Cada encuentro es diferente. Bueno, contarles un poquito también de los principios de la ceremonia de té. Son cuatro y se atribuyen a Zen no Rikyu, pero tienen sus bases en el budismo Zen. Tenemos Wa, que es armonía, Kei, que es respeto, Sei, pureza y Yaku, que es tranquilidad. Aquí les traje como ejemplos bien concretos como para poder entender un poquito cómo estos principios están presentes en lo que es el espacio de té. Y por ejemplo tenemos la armonía que está entre el anfitrión y los invitados como primer paso, luego entre los propios invitados, en la elección de los utensilios. Por ejemplo, aquí podemos ver que es una ceremonia con temática de otoño, entonces podemos ver elementos representativos en el cuenco, que es el chawan para el té. En el centro vemos el wagashi, que es el dulce que acompaña al té, también es con temática de otoño. Y abajo, no sé si alcanzan a ver, pero podemos ver en el tokonoma, que es el espacio donde se cuelga el rollo caligráfico, en este caso también puede ser una pintura, no solamente es una caligrafía, vemos también unas pequeñas hojitas. Entonces está en una completa armonía la temática otoñal en este caso y también vemos el chabana, que es el arreglo floral, particular para la ceremonia de té. Es un arreglo mucho más sencillo y poco ornamentado. Busca asimilar a las flores en el campo, como están naturalmente. También podemos ver que tiene una temática de otoño. Y acá es súper importante también, más allá de todo lo estético o esta coherencia que puedan haber en los implementos o en el ambiente, en el espacio, es muy importante esta armonía entre el anfitrión y los invitados y también entre los invitados. Por eso ya podemos ver que la ceremonia de té es un espacio libre de diferencias sociales. Obviamente como cultura japonesa siempre se hace un respeto especial a las personas mayores, pero en el cuarto de té no importa que tú, no sé, tengas un sueldo mayor que la otra persona, que tengas más estudios académicos, que tengas más dinero que la otra persona. En el cuarto de té todos somos iguales y es uno de los espacios donde antiguamente, en tiempos de conflictos, de guerra, los samuráis dejaban sus armas fuera, como un acto de humildad también, como un acto de unificación y humanidad. Todas las personas somos iguales en el cuarto de té. Tenemos el respeto. Es exactamente lo mismo, siempre tiene que estar presente entre las personas que están en el espacio de té y también este profundo respeto con los implementos y con la naturaleza. Lo vamos a ver un poquito más adelante en el respeto que se tiene a los cuencos, al batidor, a la cucharilla y el respeto también que se tiene al té. No es solamente que creo que es un tema como muy controversial hoy en día de cómo nos llega el té a Occidente o cómo está llegando el té a diferentes partes del mundo y cómo está siendo tratado el té, que es algo muy triste también a mi parecer. Creo todo el esfuerzo que existe de las familias, de los productores en las cosechas y como lamentablemente el té hoy en día se utiliza eh, como para muchas cosas virales, ¿no? Como para desafíos o como jugar un poco con el té. Em, y creo que es muy triste también porque de cierta forma como que eso afecta hoy en día la práctica de té de una forma muy considerable. El té está cada vez más escaso y está cada vez más caro, ha aumentado muchísimo su valor. Entonces creo que igual es importante como, independiente de la forma en la que lo usemos, obviamente lo podemos preparar en casa de la forma en la que podamos, pero siempre recordar eh, que es un fragmento que viene de la naturaleza y que en esa naturaleza también hay otras personas que fueron involucradas hasta que ese té llegue a mis manos. Es algo que está muy presente en el budismo Zen también,
por ejemplo, la forma como nos alimentamos. Agradecemos a todos los seres que estuvieron involucrados en el alimento y también los seres de la naturaleza que ayudaron en que el alimento finalmente llegue a nuestras manos. Y aquí hay un elemento que a mi parecer es súper importante que tiene que ver con la pureza. Encontramos esto, por ejemplo, en el jardín. El jardín que acompaña la casa de té es un jardín de tipo Roji, es un jardín bastante particular en lo que son los jardines japoneses. Eh, y hay un espacio para limpiar y aquietar los pensamientos antes de entrar a la sala de té, que es un espacio donde los participantes se pueden sentar un momento antes y contemplar también de los intermedios que hay en la ceremonia de té. Lo que hace finalmente este tipo de jardín es llevar mi atención hacia el interior. Es un jardín muy poco ornamentado. Si tienen la oportunidad de ir a algunos, se van a dar cuenta de que en muchos casos no hay presencias de flores o muy poquitas, y son flores que no son aromáticas, son flores más que nada que a veces son un poquito como estas flores silvestres que brotan muy espontáneamente por allí, pero no es un jardín que a mí me haga salir del foco constantemente, más bien me invita a un estado muy contemplativo. El agua también es un elemento de limpieza. Las personas tienen que lavar sus manos y enjuagar su boca antes de entrar al cuarto de té. Y también es la pureza mental del anfitrión y de los mismos invitados. Los utensilios se purifican de manera muy cuidadosa con un paño de seda llamado fukusa, sin importar que al principio estaban limpios. Esto en realidad simboliza no solo la purificación de los utensilios, sino que el anfitrión está purificando su propio corazón para poder servir el té sinceramente a sus invitados. Y creo que esto es algo muy lindo también, porque es algo muy simbólico. Obviamente los implementos en la ceremonia de té están limpios cuando los vamos a disponer en el cuarto de té, pero aún así los purificamos y los limpiamos una vez más. A la persona que prepara el té le ayuda a purificar su mente, a purificar su corazón, y a la persona que está enfrente y que va a recibir el té es exactamente lo mismo a través del sonido, a través de los aromas, a través de las sensaciones. Entonces la purificación es algo que está muy presente y que también nos invita constantemente a este estado contemplativo y a llevar la atención a lo que está ocurriendo, a la preparación del té. Aquí en la última parte de esta lámina hay un pequeño agujero que se ve en el fondo. Puede ser un detalle muy chiquitito en la ceremonia de té, pero cuando yo comencé a estudiarlo fue como algo que me encajó de cierta forma también con lo que es la cultura japonesa. Este espacio está dispuesto en el jardín para que el anfitrión al momento de preparar el jardín, antes que lleguen los invitados a la ceremonia, de cierta forma deja, por ejemplo, alguna ramita, alguna hoja, algo que pueda estar como un poco desordenado de cierta forma en el jardín. Pero en muchos casos a veces no hay nada, el jardín está completamente ordenado. Entonces el anfitrión pone simbólicamente una hoja o una ramita. Y eso es como un acto de cuidado, es como un acto de atención. Es decir, en un lenguaje muy sutil, muy delicado, a los invitados, preparé este espacio para ti y te estoy recibiendo de la mejor forma posible. Es como, por ejemplo, cuando vamos a recibir a alguien en casa. Siempre tratamos de que el espacio esté lo más limpio, tal vez lo más ordenado y que la persona sienta que lo estoy recibiendo con todo mi cariño también. Y finalmente está Yaku, que es la tranquilidad, y es un concepto muy importante en la ceremonia de té, porque para que ocurra la tranquilidad de forma espontánea, todos los otros principios tienen que ocurrir. Si los otros principios no se cumplen, es muy difícil que la tranquilidad brote de manera espontánea. Y finalmente es lo mismo que vengo mencionando, es la atención y presencia al momento presente. Y te digo esta cita muy chiquitita de Malena Higashi en el ensayo El viento entre los pinos. La práctica de té es una meditación en movimiento. Bueno, el momento en que muere Sen Norikyu, para mí también es como, en mi estudio de la ceremonia de té, creo que me gusta mucho entrelazarlo con otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante,
como el simbolismo también que tiene la práctica en los momentos complejos, sobre todo hoy en día en cómo está el mundo. Creo que la guerra es algo que nos acompaña hace muchísimo tiempo, no solamente en los tiempos actuales, y creo que de cierta forma la ceremonia de té también es una invitación a traer la paz a través del té. Bueno, enemigos de Rikyu lo acusan de querer envenenar a Hideyoshi, el cual luego de esto ordena a Rikyu realizarse el harakiri o el suicidio ritual. El día fijado para su sacrificio final, Sendo Rikyu invita a sus discípulos más cercanos a la última toma de té en su compañía. ¿Y por qué te digo esto? Porque pienso en mi interior y me gusta reflexionarlo también con las personas que participan en estos espacios, en lo complejo que debe haber sido para Sendo Rikyu poder llevar todos los principios de la ceremonia de té, en particular la tranquilidad, a un momento tan delicado como hacer tu última ceremonia de té en este estado de tranquilidad finalmente, en este estado de armonía interno. Las últimas palabras de Sendo Rikyu fueron estas: sé bienvenida, oh espada de la eternidad, a través de Buda, a través de Daruma también, que es Bodhidharma, tú te has abierto camino. Y con estas palabras, Sendo Rikyu se entrega al abismo de lo que es la muerte. Aquí hago como un entrelazamiento que a mí me parece como súper necesario hoy en día por lo mismo que mencionaba, como de los tiempos complejos en los que estamos. Y dice la paz a través de un cuenco de té. Durante la Segunda Guerra Mundial, Genjitsu Sen 15, maestro de la escuela Urasenke que falleció hace poquitos años, preparaba el té para los pilotos kamikaze que se lanzaban a la muerte. El día que a él le tocaba volar, Japón se rinde, y él, al salvarse, decide venerar a sus compañeros muertos en la guerra y expandir Chanoyu fuera de Japón. De cierta forma, este hito fue súper importante para las personas que practicamos el té hoy en día, de poder expandir el Chanoyu en otras partes del mundo, no solamente en Japón. Y creo que se entrelaza muy bien también con lo anterior, con este momento como tan delicado y complejo que es entregarse al abismo desconocido de la muerte. Podemos ver acá como de forma muy sencilla, este maestro implementaba un pequeño espacio de té, muy simbólico también, y podemos ver a los kamikaze dispuestos a beber el té. Y creo que de cierta forma también tiene que ver un poco con muchas cosas de la cultura japonesa, ¿no? Como, cómo es la forma al afrontar ciertas situaciones con una actitud tan ceremonial. Y acá les tengo un poema de tipo waka. La primera vez que yo lo leí me caían lágrimas de los ojos. Que creo que encierra un poquito lo anterior o condensa lo anterior. Ojalá pudiéramos caer como las flores de cerezo en primavera, tan puros y tan radiantes. Dije un poema compuesto por un joven de 22 años antes de emprender su último vuelo como kamikaze. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como esta forma tan, eh, sin idealizarlo para nada, sino como a través de esta sensibilidad de la belleza de la naturaleza y del momento presente, algo tan brutal como es lanzarte como un piloto kamikaze puede transformarse en algo tan bello y delicado como un poema que utiliza como metáfora las flores de cerezo en primavera. Viene acá te digo otra cita del mismo maestro que promovía la paz a través del cuenco de té. Él dice así: el simple acto de servir el té y recibirlo con gratitud es la base de una forma de vida llamado Chado, el camino del té. El estudiante aprende a acomodar las cosas, a comprender el ritmo y los espacios, a apreciar las virtudes sociales y aplicar todo esto en la experiencia diaria. Entonces podemos ver que de cierta forma
la ceremonia de té no es solamente al momento en que se prepara el té. La persona que decide transitar el camino del té se vuelve una persona de té. Y esta experiencia se expande y se lleva a todo lo que hacemos en nuestra vida, muy ligado también a lo que es la práctica Zen, que lo mencionaba al inicio de este espacio. Mi meditación no es solamente cuando yo me siento a meditar. Mi meditación se extiende constantemente a lo que es la práctica cotidiana. Cuando estoy limpiando algo, cuando estoy cocinando, cuando estoy comiendo, cuando estoy aquí con ustedes. Como que nuestra mente tiende mucho a estar en todo lo que tengo que hacer antes, todo lo que tengo que hacer después, pero tanto el té como el budismo zen nos enseñan constantemente y nos recuerdan a atraer nuestra atención, a cultivarla. Bueno, y finalmente traigo esta cita o esta frase muy conocida también en lo que es el camino del té, que es Ichigo Ichie, que quiere decir una vida, un único encuentro o un único encuentro en la vida. Y expresa la idea de que aunque el mismo grupo de personas se reúna nuevamente para compartir un encuentro, cada ocasión es totalmente única y diferente. Cada encuentro debe ser atesorado ya que no volverá a repetirse y volvemos a lo mismo, vivir el momento con atención y presencia. Finalmente la ceremonia de té es eso, es algo que yo comparto mucho también en las experiencias de té que facilito. Em, Generalmente nos reunimos en MOA, que es mi lugar de trabajo, y donde también he podido estudiar estas disciplinas. Y generalmente hacemos una ceremonia en cada estación. Y por más de que sea el mismo lugar, obviamente la estacionalidad hace que la experiencia sea diferente. Y a veces las personas van en todas las diferentes estaciones como para tener la experiencia eh, sensorial diferente, pero nos damos cuenta de que hay algo que siempre está cambiando internamente. Por más de que bebamos el mismo té en el mismo cuenco, nuestro corazón y nuestros sentimientos siempre está cambiando, como la naturaleza. Entonces, la ceremonia de té finalmente nos invita a atesorar cada momento de nuestra existencia como un momento que no se va a repetir. Y eso nos hace saborearlo de una forma muy diferente, con nuestros sentidos mucho más atentos. Y yo siento también en un estado de gratitud. Como decía Ikkyo Soyun, también en este estado de disfrute de la vida. En muchos casos se ve como algo muy protocolar, muy ceremonial, muy estructurado. Pero si tenemos la experiencia de vivir tal vez una experiencia de té, una ceremonia de té, o beber el té en nuestra casa preparado con otra intención, nos vamos a dar cuenta de que finalmente es algo que podemos llevarlo a cualquier espacio, no solamente al cuarto de té. Bien, con eso finalizo mi presentación. Em, Nos queda tiempo, estamos como justito parece, pero si es que alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Muchas gracias, Ten. Fue una presentación muy bonita, muy linda. Eh, Te agradezco mucho que compartas estos sentipensares, ¿no? Esta relación que tú has tenido con la experiencia del té, ¿no? Y como practicante del budismo, ¿no? Y sobre todo aterrizándolo y viéndolo desde Latinoamérica, ¿no? Y más localmente desde Chile, ¿no? Eh, lo que nosotros trabajamos, estudiamos en el curso es precisamente ver cómo estos pensamientos orientales se han permeado en la vida de Occidente y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Cómo los vivimos, cómo los experimentamos, qué nos reflejan, ¿no? Si podemos apropiarlos, tal vez a la manera, no sé, que lo Mm, hace en el caso de Japón, ¿no? Como lo haría propiamente un japonés, ¿no? Es fácil para el latinoamericano de repente apropiarlo, hacerlo bajo el mismo rito, hacerlo de la misma forma, ¿no? Es también enfrentarnos a preguntarnos eso, ¿no? Qué tan conveniente y posible es tener estos encuentros, ¿no? Pero creo que también todo es un proceso y nos vamos acercando cada vez más a empatizar y a hacer, asimilar estas formas, ¿no?
de convivencia y también otros pensamientos y formas de vida, ¿no? No sé si haya alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Eh, De gracias, eso gracias. comentar, Berenice, muy cortito. Sí. Bueno, yo mencioné que vivo en una zona rural y para mí ha sido muy lindo también poder traer a la ceremonia materialidades locales, hacer mis propios cuencos. Tengo mi maestra de cerámica que es japonesa, que vive acá en Chile, trabajar con arcilla local, con minerales locales, cambiar los implementos un poquito. No sé, la bandeja de cierta madera japonesa, ¿por qué no puede ser simplemente un tejido ñocha, un tejido en alguna fibra vegetal? La cajita tal vez puede ser de madera, y llevarla también como un lenguaje, yo creo, más local, de cierta forma, obviamente respetando la forma, la tradición, pero creo que es algo muy lindo también lo que tú mencionas, como somos personas latinoamericanas y practicamos el té con nuestra esencia también y desde Latinoamérica, entonces creo que es un desafío y es una pregunta abierta y amplia, muy linda también, cómo podemos mantener la tradición, pero obviamente llevarla en nuestra forma, siendo personas que estamos acá. Eh, que hay una recomendación de Ignacia, muchas gracias. Nos recomienda leer Mil Grullas de Cabo Abajo. Muchas gracias. Ahora voy a compartirles también en el chat unos textos que considero que podrían ser de interés. Y también voy a agregar en este mismo link los que nos compartiste ahora, Tenzin, en la presentación. Por si alguien tiene interés, a lo mejor muchos de los que están presentes, que estamos como en este camino de este interés sobre Oriente y estas prácticas budistas, a lo mejor muchos ya los leyeron, ¿no? Pero algunos otros que quizás estén acercando a esta nueva estética, quizá que quieran revisar un poco estos materiales, ¿no? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Algún- ¿Alguna invitación? Sí, Aisho, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, Tenzin, muchas gracias por tu, por tu bonita presentación. Les hablo desde Colombia y pues les agradezco también la invitación. Eh, Quería preguntarte sobre el tema de la meditación, que hablaste un poco eh, la meditación del budismo zen. ¿Cómo es esa relación entre, pues, en particular de Zazen, ¿no? De, Hablaste un poco de Shikantasa, de ese espíritu de solamente hacer una cosa, pero también de como esta parte del Shinjin Datsuraku, de abandonar cuerpo y mente. ¿Cómo es esa práctica en la ceremonia del té para ti? Gracias. Gracias, Ichu, por tu pregunta. Bueno, Ichu, él está en un templo zen, así que es muy lindo que puedas acompañarnos hoy. Para mí personalmente, mi propia práctica, creo que esto yo lo he leído en textos antiguos y es como a veces un poquito controversial, pero hay muchos maestros de tés más categóricos y escuelas más categóricas que dicen que el acto de servir el té sin una práctica zen es un mero acto de servir el té, como que no es una práctica como tal. Y yo creo que, bueno, es una como tal vez reflexión súper amplia, pero a mí particularmente creo que me ayuda mucho. El budismo llegó antes que la ceremonia de té a mi vida, entonces cuando empecé a hacer de cierta forma el procedimiento de la ceremonia, me di cuenta de que era muy similar a ciertas prácticas budistas zen o a ciertos procedimientos de los templos budistas zen, como la vida más de templo. Entonces creo que ahí yo lo siento así, mi práctica siempre está dedicada al Buda como practicante budista. Y en esa práctica dirigida hacia el Buda como una ofrenda, también mi mente y mi cuerpo entran en un estado de meditación profundo. No todo el tiempo, porque obviamente a veces estoy distraída con otras cosas, algo que se cultiva al igual que la meditación, al igual que el zazen. Pero a mí me pasa mucho que preparar el té para mí y en este espacio en particular, como en un entorno natural, para mí es un estado de desnudez ante la vida y ante la práctica. Es como que realmente es un momento en que mi cuerpo pasa a ser parte del té, como que puede sonar como un poco así, un poco loco,
pero es muy similar tal vez a la experiencia en la meditación. Es como que mi cuerpo, naturaleza y té son uno mismo y creo que mantener como esa dirección enfocada en que para mí es una práctica budista, no es solamente preparar un té, yo ya cambia algo tal vez en mi mente, como que mi atención está mucho más dispuesta, mucho más concentrada. Entonces creo que va como un poquito para mí personalmente ahí, como que creo que no se me hizo tan complejo entrar en la ceremonia de té porque ya traía como una práctica budista, entonces como que para mí la ceremonia de té es como la culminación de muchas artes tradicionales japonesas. Tenemos la caligrafía, tenemos el arreglo floral, que también es algo que practico, la cerámica, entonces como, para mí es como un todo realmente, que creo que queda muy evidente finalmente al momento de preparar al té. No sé si te respondo. Sí, ¿Alguien más quisiera sumarse a la conversación, algún comentario, alguna experiencia particular? Me atención parece que no. Eh, ¿No? ¿Todo bien? creo que hay una pregunta en el chat, Sí, creo. a ver. Sí, alguien comentó algo. Como una recomendación a la antología de poesía 1000 años de poesía japonesa Zen de la editorial Cántico. Muy buena charla, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Por acá, Carlos, me llama la atención algo que dijo sobre lo que pasa con el té, cómo nos llega y el mal uso, además del incremento del costo. ¿Podrías ahondar en ese tema, ya que no he visto, al menos en México, que somos más de beber café, que haya un mal uso o una situación irrespetuosa? Sí, Ya tal sea vez de lo noche de puedo moda. mencionar como brevemente. Bueno, Malena Higashi, que es esta ceremonista de té argentina que ya tiene sus raíces japonesas, escribió un artículo muy interesante sobre el matcha en la era de la inmediatez. Unas amigas mexicanas una de ellas está estudiando té hoy en día en Japón, me invitaron también a un espacio de reflexión sobre lo que pasa hoy en día con el matcha. Y lo delicado acá, que creo que yo creo que hoy en día, como pasa también como con otras cosas, fue en su momento con el cacao, con la ceremonia del cacao y así otros alimentos o superalimentos, y en este caso el matcha entra un poquito en esa categoría si lo vemos como una visión muy amplia. Acá lo delicado es que en muchos casos hay ciertas casas de té muy tradicionales y muy antiguas en Japón que han sido productoras por muchísimos años, productoras pequeñas, familiares. Y cuando el matcha entró como en este boom viral de internet, em, estas casas de té tuvieron que comenzar a hacer una producción extremadamente grande y un poco a contratiempo para poder cumplir con la demanda, lo que afecta de cierta forma a producciones de otros tés también, como que hoy en día en Japón se está dando prioridad a producir mucho tencha, que es el té matcha, se pulveriza y se obtiene el matcha, más que a otros tés, lo que está haciendo que de cierta forma cambie un poco la oferta que hay de té, por así decirlo, y las casas de té que venden tés para ceremonia de té, porque acá se malentiende un poquito el grado ceremonial. Para la ceremonia de té, el grado ceremonial es algo que no existe, como que acá hoy en día tenemos grado ceremonial, barista, etcétera. Pero pasa de que muchas casas de té ya no están vendiendo té como antes, ni siquiera para las escuelas de té que practican. Entonces, como les mencionaba, ha subido mucho el valor del té. Está más difícil conseguirlo. Yo personalmente ya no estoy comprando té. Para mi práctica consigo con la escuela donde practico, pero lo estoy tomando con mucha más conciencia que antes, tal vez porque sé que está escaso. Y tiene que ver también con nuestros hábitos de consumo, ¿no? Yo he visto unos trends que a mí
como que me duele el corazón, no sé, gente que, voy a meterme cucharadas de matcha a la boca para ver cuánto aguanto y después lo escupo, o con los mismos implementos, como rompiendo los implementos, o utilizando tal vez en cantidades desmesuradas, como que hay una medida que es la adecuada, la ideal. Más allá de eso, obviamente el té no te va a generar el efecto positivo y beneficioso para tu salud o para tu mente, te va como a desregular un poquito si lo consumes de una forma como desmesurada, yo creo. Entonces, esto salió como en ese espacio que me invitaron mis amigas de México y yo creo que está abierto para todas las personas pueden disfrutarlo, tomarlo, beberlo, pero lo que yo hago un poquito hincapié es como ojalá cuidemos toda la cadena que hay por detrás, que es con todo, yo creo que con el cacao en su momento lo fue, con el café también lo es como pensemos en que hay productores, pensemos en que es un alimento que viene desde muy lejos y ojalá como cuidarlo, como si lo voy a tomar, puta, ojalá sea como con conciencia y con respeto, porque es finalmente una planta que tiene una tradición, que tiene una historia profunda. Y si lo vemos desde esta mirada, es una tradición que viene también desde una filosofía de vida como es el budismo. Entonces creo que va por ahí. Hay como muchos temas que se pueden ahondar con esto. Yo soy de la idea de que no hay que privatizar las cosas, ¿no? Es como que hay gente que dice, no, es que si tú no practicas ceremonia de té no puedes tomar mate. Yo creo que si está disponible, el tema es como consumirlo con conciencia, ¿no? Pero está este artículo, pueden buscarlo, está en internet de Malena Higashi, eh, el matcha en la era de la inmediatez, si no me equivoco, la ceremonia de té en la era de la inmediatez. Y ella como ceremonista de té lo explica de una forma como muy, muy acabada, más tal vez de lo que puedo hablarles en este ratito más breve. Gracias, no veo ninguna pregunta por ahora. Eh, ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna otra? Yo Oh, quería preguntar sí, eh, que delante recomendaste un artículo de una revista. ¿Dónde podemos Sí. acceder a ella? Es la revista que dirijo, se llama Revista Ma, está en Instagram, tal cual, Revista Ma, MA. Yo no puedo entrar a mi, a mi Instagram ahora para no mover nada de la pantalla, pero es Revista Ma, está en Instagram, va a salir al tiro como cultura asiática en diálogo con Latinoamérica, y si me escriben yo les mando de regalito el tomo porque es en formato digital, está en formato PDF y yo se los puedo mandar por correo. Me mandan un mensajito, un directo, y ahí les puedo enviar la revista. Súper, muchas gracias. De nada. Alguien pregunta si va a estar disponible la presentación. Sí, comprendo que se está grabando y que se va a compartir. sí, es decir, la vamos a grabar para, y se va a compartir en las redes del Centro de Estudios Asiáticos de la UC, principalmente en su canal de YouTube. Entonces, también hay, eh, ya sea que lo puedan mirar en las redes del CEA, que fue creo que por donde vieron la difusión de este evento, y si no, a lo mejor también Tenzin podría compartirlo ya. Si quieren volver a ver algo, o si quisieran volver a hacer como mayor hincapié en los textos de los que nos habló Tenzin, las citas tan bonitas que nos compartiste, Tenzin, Ujú. Bueno, comentarles brevemente, como mencionó Berenice al inicio, yo comparto un curso de estética y diseño japonés. Es un curso que ya en junio va la sexta versión, lo que me tiene muy contenta. Es muy lindo porque participan personas de diferentes partes y también podemos reflexionar mucho sobre esto, como tal vez hoy día fue una pincelada muy pequeñita y como muy tal vez rápida,
pero este curso son 4 sesiones, es un mes completo, los días sábados generalmente, y ahí desarrollamos como cada parte de la ceremonia de té y la estética japonesa desde una visión como eh, con harta bajada latinoamericana, que es algo que a mí me interesa harto igual al momento de estudiar finalmente esto. Y también en la fundación, que es MOA International, tenemos becas, así que siempre que imparto un curso hay 1 o 2 becas disponibles para personas que quieran sumarse y que quieran postular a becas, también está esa opción. Así que es muy probable que en mayo ya subamos la gráfica en la página de la fundación, que es MOA Chile, y pueden postular a becas si es que alguien quiere tomarlo. MOA Chile, sí, ahí lo escribió Berenice en el chat. Bueno, y también tengo un podcast, así que de la revista, que es Revista Más, estamos migrando de Spotify a YouTube, así que también pueden encontrar el podcast que está disponible en el Instagram. Ahí también hablamos de muchas cosas de cultura asiática en diálogo con Latinoamérica. Ya, muchas gracias, Tefi. Yo creo que vamos a, bueno, yo ya te leo, te sigo, te escucho, pero espero que los demás que hoy se hayan interesado en el tema también eh, sigan esta estética, ¿no? Este encuentro, ¿no? Y sobre todo el espacio hacia la reflexión, ¿no? De cómo podemos encarar estas nuevas formas de estéticas y vincularlas a nuestra cotidianidad, ¿no? Bueno, si no hay ningún comentario extra, ninguna recomendación, les agradezco mucho por su presencia, por su asistencia, por sus comentarios, por el interés en el trabajo de Tenzin, por su respeto hacia este tipo de charlas, ¿no? Y Tenzin, sobre todo, muchísimas gracias por la presentación tan bonita, por compartirnos estos sentipensares, ¿no? Estas emociones también, ¿no? Esta otra manera de ver este encuentro con la ceremonia del té y con el pensamiento oriental, principalmente con el japonés, ¿no? Muchas gracias, Tenzin. Eh, Gracias a ti nuevamente por la invitación y gracias a las personas que se conectaron y a disfrutar el té, que es lo más importante, disfrutarlo. Que estén muy bien. gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde.